Hola, buenas noches querido público de América Latina y del mundo. Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos en sus respectivos hogares en esta etapa del calendario dominical. Mi nombre es Luis David Fernández y durante la presente oportunidad tenemos un invitado de honor. Nos referimos inexorablemente al doctor Aníbal Torres Vázquez, quien desempeña donerosamente el cargo de Ministro de Justicia y de Derechos Humanos en la República Peruana. No es un dato menor que fue decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad más antigua de América y docente de doctorado en la misma emblemática Casa de Estudios de la Patria de César Vallejo. Estimado doctor Aníbal Torres Vázquez, muchísimas gracias por aceptar condescendientemente nuestra invitación y cedernos su valioso tiempo para platicar sobre algunos puntos relevantes inmanentes a la realidad sociojurídica de la patria de José León Barandiarán. Muy buenas noches, don Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. En primer lugar, yo quisiera introducir algunos pensamientos para amenizar este intercambio de ideas y esta entrevista, precisamente. Quisiera repasar básicamente este punto. Una de las misiones palmarias del Ministerio de Justicia del Perú, que se ubica obviamente bajo su dirección, consiste en consumar la protección de los derechos humanos en un tipo de sociedad como la nuestra. En ese sentido, a mí particularmente me gustaría traer acá a escena un pensamiento del Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, que en su libro Resistir en la Esperanza, publicado en el año 2011 por la editorial Tor de Buenos Aires, en donde afirmaba continuamente lo siguiente: la democracia y los derechos humanos son valores indivisibles, y cuando se viola la democracia, se violan también los derechos humanos o viceversa. En ese sentido, un teórico que ambos conocemos de la politología norteamericana, llamado Robert Dahl, en su libro La Polarquía, publicado en el año 2009 en la editorial Marcial Pont de Barcelona, afirmaba que para que exista un sistema democrático debe existir una sociedad que es informada o culturalmente muy avanzada. Además de aquellos puntos interesantes, y no quisiera extenderme mucho más, recordemos que en la teoría política progresista latinoamericana, encabezada por el intelectual argentino Atilio Borón, se ve claramente que en su libro El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina, publicado en el editorial Virrey, acá en Lima, se encargó fundamentalmente de demostrar que la democracia y el liberalismo económico, político, desde un enfoque histórico, son dimensiones incompatibles, que no congenian, son como el agua y el aceite. Específicamente en el capítulo 10, donde se demuestra que ningún demócrata salió de las filas del bando liberal. En consideración, estimado doctor, a todos estos antecedentes doctrinarios narrados de una manera escueta, pero de buenas intenciones, usted sabe muy bien que en la Constitución política corregida por el gran intelectual José Jiménez Borjas, quien corrigió la Constitución del año 1979, nos dice claramente lo siguiente, ¿no? En el artículo 43: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Sin embargo, cuando nos percatamos, y es algo que yo recurrentemente he escuchado en sus discursos, nos percatamos que los oligopolios y los monopolios son inherentes a la realidad nacional de la patria de José María Arguedas, nos deja mucho que pensar. Entonces le hago la primera pregunta acá para más o menos amenizar esta conversación nocturna. ¿Acaso no es contraproducente afirmar que nuestra república desde hace años es democrática o va en vía de perfección democrática, sabiendo que en el Perú desde hace años siempre minúsculos grupos de poder capturan y deliberan las decisiones del poder legislativo que marcan el destino del Perú, los mismos que obviamente ahora atacan al gobierno de Pedro Castillo y a su gabinete ministerial? Yo por mi parte, y acá le cedo la palabra, pienso de que acá se cumple lo que Luciano Cámfora y Gustavo Zagrebelki pensaron, ¿no? Es decir, la oligarquía utiliza la democracia como su máscara. Ese libro publicado en el año 2020. ¿Qué opina al respecto, estimado doctor y ministro Aníbal Torres Vázquez? Sinceramente, lo felicito, don Luis, por esta introducción, por el fundamento, por el sustento que ha presentado sobre la democracia y los derechos humanos.
Sin democracia no hay respeto a los derechos fundamentales. Puede ser que alguna dictadura respete los derechos fundamentales e incluso haga vigente o incremente los derechos fundamentales, pero por no ser democrático incurre en excesos. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, que hizo la reforma agraria en el Perú, que nadie se atrevió a hacerlo, que liberó al campesino, ¿no?, de la servidumbre, pero sin embargo incurrió en excesos, como por ejemplo el de perseguir a estudiantes, que dio lugar a que surja esa canción popular, no, Flor de Retama. No hay una forma de gobierno más proclive a la defensa de los derechos fundamentales que no sea la democracia. Democracia que nunca la hemos tenido en el Perú. Ha sido una democracia simplemente electorera. O sea, el ciudadano era libre para concurrir o es libre para concurrir cada 5 años a emitir su voto obligatorio. Sin embargo, la mayoría de la población vive en extrema pobreza, que es lo que no se dice, sin derechos fundamentales, sin derecho a la alimentación, sin derecho al vestido, sin derecho a una educación, a una salud de calidad, sin derecho a la infraestructura, ¿no? Esa es nuestra realidad. Durante 200 años de vida republicana, nada se ha hecho, no, por esa población. Nosotros hemos llegado, por supuesto, con el presidente Castillo a trabajar en el sentido de igualar a la población de abajo hacia arriba, o sea, comenzar a reconocer derechos fundamentales a la población, a esa población que no tiene con qué alimentarse, por ejemplo, ayudarle mediante los bonos, que ha dado lugar a que se enfurezca el sector de la población de la derecha, la población acomodada, ¿no? Por supuesto que estamos trabajando para que la educación mejore en su calidad, la salud mejore en su calidad, ha sido todo un éxito la salud. En materia de vacuna nos hemos colocado al mismo nivel de los países europeos, incluso algunos de ellos los hemos superado, ¿no? En materia de agricultura se está trabajando para mejorar, ¿no?, la actividad del campesino, ayudarle especialmente técnicamente, ayudarle en el cultivo, en la cosecha y cultivo de aguas, ¿no? En la adquisición de fertilizantes se está proyectando la creación, ¿no?, de una empresa que pueda producir fertilizantes, que se necesita muchísimo para la agricultura, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico del 13% que nadie quiere reconocer, ¿no? Un crecimiento enorme. Hemos disminuido el déficit fiscal de 8.9% a 2.9%. Estamos trabajando intensamente en fortalecer la democracia con la presentación de proyectos de ley al Congreso, pero el Congreso no hace caso de ellos. Sería muy largo mencionar cada uno de estos proyectos que hemos trabajado. Nunca se trabajó en ese sentido para mejorar la democracia, la gobernabilidad en nuestro país. Y en fin, ¿no? Este gobierno consiste pues su actividad en igualar a las personas de abajo hacia arriba. A los de arriba nadie le ha quitado nada, no le ha quitado su casa, su dinero, su patrimonio en alguna forma. Lo único que pedimos es que paguen sus impuestos. Claro que muchos no pagan sus impuestos, especialmente las grandes empresas periodísticas de Lima no pagan sus impuestos, ¿no? Tienen que comenzar a pagar, pues el gobierno tiene que allí insistir en eso porque ese dinero es del pueblo, los impuestos son del pueblo, son del Estado, no son de ellos, ¿no? De manera que tienen que cumplir con eso. Como consecuencia de eso, por supuesto, se ven muy afectados. Ellos, cuando escuchan el nombre de Pedro Castillo,
o el nombre de Aníbal Torres, inmediatamente recuerdan su derrota electoral y comienzan a atacar ferozmente. No, hace pocos días tuve una entrevista en un canal de televisión, por supuesto, el señor periodista no pudo apabullarme, quedó muy mal y entonces las reacciones ha sido, pero no masivamente, ¿no? Negativas, por supuesto, para mi persona, pero al respecto debo manifestar, así como usted ha manifestado a muchos autores, debo indicarle que Joseph Pulitzer, un gran periodista, ¿no? Europeo que fue a vivir a Estados Unidos, dijo, una prensa, ¿no? Mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma. Y parece que eso es aplicable exactamente a un sector de la prensa en el Perú. No me estoy refiriendo a toda la prensa tiene el derecho de criticar fuertemente, pero no tiene el derecho de difamar, no tiene el derecho de mentir, no, ni tiene el derecho en una entrevista de preguntarme el señor periodista, por ejemplo, no decirme que qué cosa entró la señora Carolyn a hacer en la casa de Pedro Castillo, creo que está ubicado en San Martín de Porres, ¿no? Pero eso sería lo mismo y yo lo tenía en mente y allí podía preguntarle a él, pero no lo hice para no apabullarlo demasiado, ¿no? Porque yo le podría preguntar, y oiga usted, explíqueme, ¿qué cosa hizo su empleadora al recibir $200,000 en efectivo fuera, ¿no? Del sistema bancario? ¿En qué lo utilizaron ese dinero? Sería una pregunta, ¿no? Que no va a poder responder porque él no lo recibió esa cantidad de dinero, ¿no? Ni sabe qué cosa hicieron probablemente con esa cantidad de dinero, ¿no? Pero en el caso mío, cuando me hace la pregunta, pues también yo acaso vivo en la casa de Pedro Castillo para saber qué cosa hizo la señora allí, y así por el estilo. Pero por supuesto, en las entrevistas hay que actuar como usted lo está haciendo, transparentemente. Usted puede criticar, no severamente al gobierno, tiene todito el derecho de hacerlo, pero como repito, pues la difamación, las preguntas irracionales, no, ya no solamente irracionales, sino no, irrazonables, no, fuera de todo sentido común, no tiene pues una explicación y uno le contesta y eso se ha visto no muy afectado con eso la prensa en general y ahora me sacan hasta los editoriales de algunos medios que son de propiedad, por supuesto, de los más grandes corruptos que han formado parte del Club de la Construcción y que se encuentran en libertad porque no existe una gran corrupción en la Sala Penal Nacional de la Corte Superior, ¿no? Porque a estos sujetos, los jueces honestos, decentes, transparentes, por los gravísimos delitos que han cometido, los metieron a la cárcel, pero fueron puestos en libertad inmediatamente. Bien, reforzando ese último punto de vista, me gustaría acuñar la frase de un pensador, un filósofo holandés llamado Søren Kierkegaard, que es el padre del existencialismo. Para cualquiera de las personas que nos escuchan y se hayan tomado la molestia de revisar el libro de Judith Butler del año 2000, hace un hincapié sobre la Escuela de Frankfurt y relaciona a Adorno con Judith Butler. Ahora, el punto es el siguiente: ¿por qué cito a Søren Kierkegaard y qué tiene que ver Søren Kierkegaard aquí? Søren Kierkegaard dijo una frase sobre la libertad de expresión que muy pocos periodistas a lo largo y ancho de América Latina quieren recordar con extrema recurrencia. ¿Cuál es esa frase? La gente exige la libertad de expresión como una compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. A mí me gusta mucho esa frase de Kierkegaard, muchísimo, pero un poco llegando al tema de la democracia, la economía y la sociedad, que están íntimamente ligados al sistema de justicia, yo recuerdo un afamado artículo del epistemólogo argentino Mario Bunge, titulado ¿Qué es el liberalismo? Es básicamente un texto que muy pocos detractores
o críticos del gobierno de turno han leído. Fue publicado en el Clarín en el año 2000 y aclara que en este tipo de sistemas sociopolíticos, las libertades de las empresas chocan con las libertades de la sociedad civil en reclamar la vigencia de los derechos sociales y culturales. Y es por esa razón, me gustaría reforzar aquí y pasar a la siguiente pregunta, que un jurista alemán llamado Werner Goldschmidt, que es el padre del realismo del mundo jurídico, que entendía básicamente de que el derecho no solamente debe entenderse en su dimensión normológica, sino también debe entenderse en su dimensión social y en su dimensión axiológica, es decir, la forma en que se califica valorativamente a los individuos que componen un tejido social, nos echaba luces, al igual que Miguel Reale en Brasil y Carlos Fernández Cesarego, nuestro amigo y coetano peruano, que básicamente una norma jurídica determinada, por ejemplo, el tema de la norma jurídica de los derechos humanos, deja de ser inexacta cuando no se cumple o no se autorrealiza en la realidad. En ese sentido, doctor Aníbal Torres Vázquez, yo recuerdo fundamentalmente de que en el ordenamiento jurídico penal del Perú existe una misiva fundamental que está empalmada con una política criminal de faz preventiva. Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en el Código Penal peruano vigente, nos indica que el sistema punitivo tiene que tener una misión enteramente preventiva, pero la realidad parece que es diferente. Por eso uno piensa, por ejemplo, en Eugenio Raúl Zaffaroni, que en el año 2011 publicó un libro, La cuestión criminal, y levantó el acento de atención, por ejemplo, en la experiencia de Aferio Sespé, que en el siglo XVII se daba cuenta de que a veces el gobierno, no digo que este gobierno, pero en otros tiempos, otras circunstancias, como diría Ortega Gasset, este filósofo español, en esos tiempos, básicamente, el sistema político de turno aplastaba a la sociedad civil imponiendo castigos crueles. Uno lee a Michel Foucault, este filósofo francés, y se da cuenta que no es el mismo castigo que una persona que recibió en Francia en 1950 que la que recibía cuando estaban en la época de las guillotinas. Entonces, pero en el fondo esto funcionaba para dar vigencia a un sistema económico que democratizaba las pérdidas y privatizaba las ganancias. Entonces, en este sentido le quería preguntar lo siguiente. Para usted, ¿cuáles son los principales desafíos de la política criminal en su faz preventiva en el Perú, considerando las realidades de un Perú, como dijo Jorge Basadre Grossman, ¿no? Lleno de problemas y posibilidades? Le cedo la palabra. Muy bien. No, exactamente como usted dice, el derecho no se reduce a la norma. El derecho es mucho más que la norma. El derecho es realidad social. El hecho al que se refiere Miguel Reale, ese hecho social regulado por normas jurídicas. ¿A través de qué? A través de valores. No hay hecho social que no sea regulado mediante una previa valoración. ¿Por qué? Porque el ser humano, por ser un ser racional, es esencialmente, sustancialmente valorativo. Pero además, el derecho es también espacio, es también clima, ¿no? Es también la naturaleza del ser humano no es lo mismo la naturaleza de la mujer que el varón, etcétera, etcétera. O sea, el derecho ya no es solamente tridimensional, como menciona Miguel Reale y nuestro maestro Fernando Cesarego, sino el derecho es una esencia, una sustancia pluridimensional y en todas ellas se tiene que estudiar. Pero, y los autores que usted menciona, por supuesto, Mario Bunge en Argentina o Goldschmidt en Alemania, autores extraordinarios, ¿no? Que reconocen ya algunos de estos elementos, pero no todos los que estamos mencionando, ¿no? El derecho penal lo tenemos que entender como una institución que previene la comisión de un delito y el Estado tiene que contribuir precisamente a prevenir ese delito.
Y una vez que el delito se ha cometido, porque se van a cometer delitos en cualquier parte del mundo, porque el ser humano no es perfecto, ¿no? Entonces, ese delito tendrá que ser sancionado conforme está establecido en la norma penal. O sea, hay que comprender un poco al margen de los autores mencionados que efectivamente el derecho penal es preventivo, pero también es represivo para reprimir el delito en defensa de la comunidad. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Que lo hemos expresado muchas veces, no en las propias aulas universitarias, ¿no? La Policía Nacional, que está encargada de prevenir el delito, ha sido superada ampliamente por la delincuencia. La delincuencia ha tomado grandes sectores de nuestra realidad social. Por eso es que muchos lugares, muchas regiones están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. En Lima lo pide San Juan del Lurigancho, lo pide Comas, lo pide San Martín de Porras, lo pide el Callao. ¿Por qué lo pide? Porque es absolutamente imposible que la policía por sí sola pueda combatir el delito. Entonces, la seguridad ciudadana corresponde, por supuesto, a la policía en primer lugar, pero no solamente a la policía, sino también a las Fuerzas Armadas. También corresponde a las distintas organizaciones de la sociedad civil. También corresponde a la academia. ¿Qué estamos haciendo en las facultades de Derecho? Estamos desvirtuando un poco la mentalidad de nuestros estudiantes. De eso me he dado cuenta en el Ministerio de Justicia, en donde hay muchos estudiantes, no son de San Marcos, tengo que decir la verdad, pero que han ingresado allí como que están muy bien preparados en una universidad privada y he encontrado que es un absoluto desastre para poder elaborar esos proyectos de leyes que el Ministerio de Justicia ha elaborado. Hemos tenido que sortear obstáculos y hemos tenido que obligar a estas personas a que escuchen, a que aprendan a escuchar a los demás, a que aprendan a estudiar derecho, a hacerles entender que el derecho no es solamente la norma, no es solamente lo que les recitó su profesor, sino que el derecho es fundamentalmente una ciencia eminentemente práctica, ¿no? Pero también, ¿no? La seguridad ciudadana le corresponde a la sociedad civil, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer en el Perú, según mi criterio, y eso, repito, lo hemos mencionado en las aulas universitarias, no queda otra salida que las Fuerzas Armadas tienen que salir, porque así lo permite la ley, a auxiliar a la policía, a ayudar a la policía a combatir el delito. Hay que reforzar, por supuesto, las rondas campesinas para evitar el delito en el campo, que ha tenido un resultado muy positivo en Cajamarca. Hay que reforzar, preparar bien a las juntas vecinales en las ciudades, ya que hay muchas personas que se oponen a que entre a funcionar en el país las rondas urbanas, pero hay que entender que si el Estado no puede prestar la seguridad al ciudadano, el ciudadano tiene el derecho a defenderse. Es la legítima defensa que estudiamos en la universidad. No es para aprenderlo en la universidad. La legítima defensa, uno se puede defender utilizando su propia fuerza. No, señor, eso es para aplicarlo en la realidad. Entonces la sociedad no tiene derecho a defenderse. Por eso es que en algunas ciudades ya existe, de hecho, las rondas urbanas que no están reguladas en la ley, porque en la ley solamente están reguladas las rondas campesinas. En fin, toda la sociedad está comprometida con la seguridad ciudadana y estamos dando esa batalla en el propio Ejecutivo. Ojalá que pronto existan resultados, pero allí en el Ejecutivo también pues hay personas que consideran, como lo dicen los opinólogos, que las Fuerzas Armadas no están preparadas para controlar el orden interno, la seguridad ciudadana, pero lo dicen porque muchos de ellos incluso han viajado al extranjero, pero si han viajado al extranjero no han entendido nada, no han conocido nada, no, solamente se han ido a mirar allí no sé qué cosa, en el parque, no, pero no pues,
hay que ver allí que cuando la delincuencia supera a la policía, las Fuerzas Armadas están allí para ayudar a la policía a controlar la seguridad y nadie tiene la preocupación en un país desarrollado de que le puedan meter la mano al bolsillo y quitarle su dinerito o lo que tiene allí o que nadie le puede agredir en la calle. En fin, para hablar de estas cosas hay que conocer no solamente la norma, no solamente la teoría, sino fundamentalmente la realidad social, y las normas las tenemos que interpretar de acuerdo a esa realidad social para resolver esos conflictos que se presentan allí en la realidad social, para que el derecho penal sea efectivamente y realmente preventivo, ¿no? Y no solamente represivo, ¿no? Porque si el derecho penal va a ser solamente represivo, o sea, se va a atacar al delito una vez cometido, no para evitarlo previamente, entonces lo llenamos las cárceles como tenemos ahora las cárceles sobrepobladas, ¿no? Y que económicamente pues son abandonadas, y no me estoy quejando, no ahora del Ministerio de Economía, no, porque hay otras necesidades prioritarias que atender en el país. Lo mismo ha sucedido, ¿no?, con los ministros de justicia anteriores. Por eso es que los penales están abandonados. Hay penales en los cuales, ¿no?, por sus condiciones físicas, los presos o los menores que están recluidos en estos lugares no se fugan simple y llanamente porque no quieren. No, claro que allí estamos haciendo un trabajo intensísimo, ¿no? A veces día y noche para evitar el delito dentro del penal y para evitar que desde los penales se dirijan la comisión de delitos hacia el exterior. Claro que sí, en relación a eso, por ejemplo, un novelista muy tratado dentro de la criminología, Zaffaroni, Eduardo Dona, y otros intelectuales como Günter Jacobs o Klaus Roxin lo citan demasiado, que se llama Víctor Hugo, publicó en Francia en el siglo XIX un texto llamado Los Miserables, en donde tiene una frase espectacular que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuál es esa frase? Básicamente dice esto: abre una escuela y cerrará una cárcel. Esa metaforización, comprimida en este concurso de palabras, simboliza muchísimo básicamente a lo que usted dice, ¿no? Que la política criminal, si bien tiene una dimensión represiva, que el sistema punitivo tiene que ejercitarse a través de la colaboración del aparato represivo del Estado, que pueden ser las Fuerzas Armadas, y no es casualidad que no es un invento de hoy. Eso se viene trazando, por ejemplo, desde el plano doctrinario con el plano práctico, estamos hablando del siglo XIX. Por eso es que Max Weber, un teórico alemán, un sociólogo muy citado, que analizó la descomposición de la burguesía alemana a principios del siglo XX, escribió un texto. En este texto, básicamente, Weber también introduce la categoría de que el Estado es el monopolio legítimo del poder y la violencia. Entonces, hay que también usar ese monopolio y la violencia para poder reprimir ciertos elementos que ponen en cuestión, en gravedad, la estabilidad del orden jurídico. Yo concuerdo totalmente con ese punto de vista. Y además de eso, usted hizo hincapié en la educación, la forma en que se enseña. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 2003, Noam Chomsky publicó un libro titulado La Reeducación. En ese libro, Noam Chomsky dice claramente que en gran parte del mundo hay una fuerte ilusión, la fuerte ilusión de que los sistemas educativos sirven básicamente para enseñar los valores democráticos, pero lo que se enseña básicamente son valores de consumo comercial, es decir, cómo responder en el futuro a los intereses o a las facciones de los poderes empresariales. Y eso usted, por ejemplo, en una entrevista anterior hizo referencia a la crisis económica del año 2008, ¿no? En Estados Unidos. Yo le comento, estimado doctor Aníbal Torres Vázquez, que esa crisis económica del año 2008 no fueron provocados por ignorantes, ¿eh? Fueron provocados por intelectuales. Y eso lo remarca muy bien en un libro publicado por un economista argentino llamado Bernardo Klinsberg, que trabaja con un premio Nobel. El libro se llama Más ética y más desarrollo. Fue publicado en el año 2004 por la editorial UDEVA de la Universidad de Buenos Aires, donde dice claramente que aquellas personas que provocaron ese colapso económico eran personas, pues caramba, que tenían los mejores títulos, tenían un PhD en Harvard, en Berkeley, en Oxford. Y cuando uno ve, por ejemplo, gran parte de la historia de los presidentes en el Perú,
por no ir tanto los 10 últimos años, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que se formó en Oxford, tenemos a Alejandro Toledo, que se formó en Estados Unidos, y podemos dar más nombres, podemos dar más títulos, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que hay un punto en común, hay un punto en consenso, es que todos se terminaron involucrados en procesos penales y tuvieron efectos muy negativos en sus vidas. Entonces, por esta razón, quería agregar, complementar esta última parte que usted había dicho, para pasar a un siguiente punto, que es el tema de los índices de transparencia institucional en las diversas instituciones públicas en el Perú, que es un tema que agobia muchísimo a gran parte de los peruanos, porque prácticamente, por ejemplo, una institución clave que es el Congreso de la República, según las encuestas más recientes, está sufriendo una gran desaprobación popular, ¿no? Y eso no es casualidad, eso es producto de un concurso de actividades profesionales, técnicas, legislativas que no se orientan a satisfacer las expectativas del pueblo. Entonces, por esa razón quería preguntarle, ¿cómo usted visibiliza el panorama de la corrupción? ¿Acaso sigue vigente lo que Sutherland hablaba, el tema de los crímenes de los cuellos blancos? ¿Sigue muy vigente en el Perú? ¿Y qué se podría hacer desde el ministerio para frenar de una manera poderosa o al menos eficiente a corto o largo plazo este tipo de prácticas que ponen en riesgo la democracia y también el sostén del sistema jurídico? Muy bien, la corrupción nos gobierna desde que se declaró la independencia del Perú. Todos los que nos gobernaron fueron gobiernos corruptos, salvo alguna rara excepción. No es fácil salir de esta situación. Lo que vemos ahora, durante todos los 200 años de vida republicana, ¿quién gobernó? Gobernó un pequeñísimo grupo de personas que tenían el poder económico y que por medio del poder económico capturaron el poder político. Hubieron presidentes que provenían del pueblo. Ahí tenemos el ejemplo de Fujimori, de Perú Libre, que acaba usted de mencionar, el propio Humala, ¿no? Pero rápidamente al llegar al poder viraron hacia el poder económico, y el poder económico es el que gobernó, y por eso pudieron durar los 5 años. En este momento hay un presidente al cual no pueden comprar, y entonces el ataque es permanentemente, es día y noche, porque hay que vacarlo al presidente. O sea, lo que quieren es no dar el golpe de Estado mediante ese instrumento de la vacancia. Pero para combatir la corrupción hay diversas medidas de corto, de mediano y de largo plazo. Entre las medidas de largo plazo, por supuesto, está lo que usted acaba de mencionar, ¿no? La educación. Lo que el sociólogo Weber Alemán dijo, no abre una escuela y cerrarás una cárcel, ¿no? Eso lo dijo Víctor Hugo, estimado doctor, Víctor Hugo. Y esa es la realidad. La educación es la que lleva al progreso de la persona individualmente, socialmente, familiarmente, nacionalmente. Una educación de calidad. Imagínense si nosotros en el Perú hubiésemos tenido una educación de calidad. Toda esa masa de gente empobrecida enormemente en los lugares alejados del país, pero también en la propia capital, los que viven en los pueblos jóvenes, muchos de ellos sin trabajo, sin recursos para poder estudiar. Si hubiesen tenido una educación de calidad, como algunos hemos podido obtenerlo, ¿no? Entonces, serían personas que estarían trabajando, porque tendrían el instrumento necesario para poder trabajar, pero muchos de ellos no estarían solamente trabajando, sino también estarían dando trabajo, ¿no? La educación es la solución para muchos problemas, para bajar enormemente, por ejemplo, el índice de la criminalidad. Y en eso es lo que estamos trabajando, para mejorar la calidad de la educación mediante la mejora de la calidad del docente. Claro, el docente gana muy poco, ¿no? Habrá que buscar la forma para mejorar sus ingresos. Como he dicho muchas veces, en la universidad
el docente de primaria debe ser el profesional mejor preparado y mejor pagado del país. Nada justifica, por ejemplo, que un magistrado de la Corte Suprema pueda ganar 40 o 45,000 soles y un docente universitario a tiempo completo un poco más de 5,000 soles. Eso es un absurdo, eso solamente pasa en países subdesarrollados culturalmente como el nuestro. Pero el combate a la corrupción tiene que ser muy intenso, por supuesto. Tenemos un ejemplo en este momento, por el cual me están criticando los medios ¿no? y en las redes sociales día y noche. El caso del procurador Soria. El caso del procurador Soria se presenta que este señor ha sido nombrado como tal sin cumplir con los requisitos de ley, sin tener ninguna experiencia en la defensa jurídica del Estado. Y eso se demuestra no solamente porque no cumplió con el requisito, sino con su actuación en el ejercicio de la profesión. Pues en la última declaración que hizo el presidente allí ante un fiscal delegado de la fiscal de la Nación, este señor comienza a mofarse del presidente en esa audiencia, lo cual significa que este señor no tiene ninguna experiencia para poder ejercer la profesión. El fiscal lo llama la atención, el abogado del presidente pide que conste en acta y el fiscal se limita a decir que si lo hace en otra oportunidad va a hacerlo constar en acta. Eso es incorrecto. El fiscal tiene que hacer constar en acta todos los hechos, todas las incidencias que se producen en la realización de la diligencia, porque en caso contrario está protegiendo allí a un inepto, a una persona que no sabe ejercer la profesión, a una persona que no tiene ninguna ética, a una persona no que puede mofarse del presidente de la República, nada más ni nada menos que frente al representante de la Fiscalía de la Nación. Dada a estas circunstancias, en las redes sociales y en los periódicos sale eso de que este señor no cumple con los requisitos de ley para haber sido nombrado procurador. Por ejemplo, en el diario La República del 27 de diciembre del 2021 sale allí, ¿no? este hecho. Y La República, por supuesto, pide la opinión a un señor Abad que, entre comillas, es gran constitucionalista para defender ese acto de corrupción. Y entonces han salido muchos profesionales, ¿no? El defensor del pueblo, ex defensores, a defender este acto de corrupción. Los medios de publicación masivamente atacar a Aníbal Torres por el hecho de decir que va a revisar este hecho frente al reclamo que se está produciendo. Pero hay tantas críticas a la designación de este señor que yo he tenido pues que revisar últimamente estos hechos. Y dice, fíjese usted aquí un trabajo de un periodista, César Romero, también del diario La República del 7 de enero. Dice, desde diversos sectores se criticó la falta de transparencia para su elección, se refiere al procurador. Desde diversos sectores, ¿no? Se criticó la falta de transparencia para su elección, sobre todo cuando unos meses antes Vizcarra había cerrado el Congreso, pero no por no transparentar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es más, en los meses previos también se había evaluado y discutido en el Congreso la necesidad de darle independencia a la Procuraduría General respecto del Poder Ejecutivo. Eso quedó de lado al designar a Soria. Se dijo que la Procuraduría Anticorrupción debía ser independiente, sin intromisión del poder político para que pueda denunciar a altos funcionarios públicos. Por eso, el actual procurador anticorrupción, Amado Enco, fue nombrado por concurso público, pero ahora el procurador general es designado por el mandatario. Cuestionó el abogado Juan José Quispe en una declaración de la República del 5 de febrero del 2020. El mismo abogado del IDL criticó que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 15 del decreto legislativo 1326,
que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Dicha norma, entre otros requisitos, establecía que para ser procurador se debía tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado, es decir, haber litigado en los tribunales en la defensa del Estado. Él no ha litigado pues en los tribunales en la defensa del Estado, por eso ha tenido ese triste papel, ¿no? Allí en la declaración del presidente de la República. Pero además se agrega aquí, dice, en su currículum, Soria consignó que era profesor asociado de la Universidad Católica y que fue comisionado de la Defensoría del Pueblo entre 1998 y 2002, pero nada de defensa penal. El gobierno defendió que su pase a la Defensoría del Pueblo le daba esa trayectoria, aunque es conocido que los abogados de la Defensoría no participan en procesos penales. Otro que criticó su nombramiento fue el fiscal Avelino Guillén, quien dijo: esperamos el trabajo de Daniel Soria. Lo que sí es que el proceso debió ser con mayor transparencia y el Ejecutivo debió dar muestras de que esta persona iba a ser objeto de una suerte de escrutinio, de evaluación por parte de la ciudadanía. Acá ha sido al revés. Una vez que así ha salido la resolución, recién nos enteramos de su nombramiento y este señor no ha denunciado ningún acto de corrupción existente en el Poder Judicial, existente no en el Poder Ejecutivo, por expresidentes, por exministros, no ha hecho nada. Al poco de ser nombrado en el cargo, Daniel Soria empezó a enfrentarse con el entonces viceprocurador anticorrupción, Amado Enco, que sí había sido designado a través de un concurso público. Amado Enco había promovido la denuncia contra Vizcarra por el caso Chinchero al ex congresista Carlos Brus por pedido de seguridad policial para su restaurante y al ministro de Transportes Edmer Trujillo por pagos irregulares en la construcción del hospital de Moquegua. Entonces, se emitió un dispositivo por el cual el procurador ya no podía presentar denuncias contra altas autoridades públicas ni hablar con los periodistas sin previa autorización por escrito de Soria. Al poco tiempo, Enco renunció y su denuncia contra altos funcionarios del gobierno Vizcarra fueron olvidadas. No existe registro público de que Soria haya accionado una denuncia mientras Vizcarra fue presidente, ni contra sus ministros. Daniel Soria recién despierta cuando Pedro Castillo asumió la presidencia. ¿Y despierta para qué? Para sumarse a la corriente, ¿no?, de los vacadores del presidente, ¿no? Y ahora, pues, como sabemos, no todo aquel que se suma a la corriente de los vacadores tiene suculentos ingresos, ¿no? El que se va en contra de Pedro Castillo en este momento, por supuesto, tiene suculentos ingresos. El periódico vende más, ¿no? Los programas de televisión venden más. Eso es lo que está sucediendo en el país. Frente a estas denuncias, que son muchas, ¿no?, yo me manifiesto como ministro de Justicia que voy a revisar el expediente y eso le apuesto que pongan el grito en el cielo. Incluso, ¿no?, me están llevando al Congreso de la República por haber dicho eso. O sea, el Congreso de la República lo que quiere es que yo deje de ejercer mi función como ministro de Estado. A este extremo ha llegado la corrupción, pero digo, subrayo y reafirmo, todo aquel que defiende actos corruptos, sea congresista, sea funcionario del Ejecutivo, sea funcionario, ¿no?, del Poder Judicial, lo que sea, el que defiende estos actos de corrupción no es una persona decente, es un corrupto. La corrupción tiene un poder enorme, de manera que no es fácil enfrentar a la corrupción. Si el Congreso de la República me invita, me interpela, ¿no?, me saca del ministerio, pues para mí será una condecoración, tal vez la última, y que es en mi
pensamiento, la única que me falta, el de haber sancionado por haber enfrentado a la corrupción. Interesante y emotivas palabras, estimado doctor Aníbal Torres Vázquez. Yo particularmente quería reforzar ese último argumento con dos puntos interesantes. Mario Vargas Llosa, quien ahora es el paladín de los grupos de poder más conservadores en el Perú, tuvo un debate con un escritor llamado Mario Benedetti, quien en su juventud obviamente frisaron una amistad muy entrañable. Y una de las disputas muy grandes que hubo entre Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti se fundamentaba justamente en el lado de las tragedias sociales y culturales, políticas, económicas que sacudían a América Latina. ¿Y qué pasó? Pasó justamente de que Mario Vargas Llosa decía, la culpa de que en América Latina exista pobreza, injusticia y un montón de pestes males se deben a los ignorantes, a los analfabetos, a los que no saben leer. Y lo que hizo Mario Benedetti fue tomar la posta y decir lo siguiente, dijo, no, Mario Vargas Llosa, así no es. La culpa de que América Latina esté fregada, tal como tú dices, es culpa de los alfabetos intelectuales malignos. Un punto que a mí me dejó estupefacto. ¿Por qué? Porque usted hizo mucho hincapié sobre el procurador, hizo mucho hincapié sobre ciertos personajes claves que están asumiendo roles dentro del poder legislativo, desde la presidenta del Congreso y otros elementos más de ese corpus institucional. Y yo no puedo dejar de pensar, estimado ministro, en lo siguiente, en que la mayoría de ellos han pisado una educación superior, han tenido la suerte de ingresar a una universidad y muchos de ellos obtener un título, muchos de ellos trabajar, etcétera, etcétera. El mismo Soria trabaja en una universidad privada, católica, creo que así se llama acá en Perú. Entonces, yo me quedo sorprendido de algo muy grande. Se están produciendo un montón de académicos porque tenemos profesionales del derecho distribuidos a lo largo y ancho de la escena nacional, en el poder legislativo, los que ahora se están ensañando en tirar abajo el gobierno de Pedro Castillo. Tenemos también en diversas instituciones que supuestamente deben vigilar por la democracia y al final al cabo simplemente la están tirando al suelo. Todas estas personas con grandes pergaminos, o no tan grandes en algunos casos, son las mismas personas las que aniquilan al pueblo. Entonces yo me pongo a pensar, y quisiera acá traer a colación a un autor muy trabajado dentro de la criminología también, llamado Herbert Marcuse. Herbert Marcuse en 1953 publicó un texto llamado Eros and Civilization, que básicamente retomaban las ideas que Luis Jiménez de Azúa hacía sobre Tótem y Tabú de Sigmund Freud. ¿Qué decía el mismo Tótem y Tabú de Freud que tanto le impactó a Luis Jiménez de Azúa, el gran tratadista penal alemán? Que muchas veces las personas hacen caso a la norma jurídica porque les da miedo el castigo más que amor a la ley, al respeto, al orden. Entonces, en ese sentido, me parece de que en esta sociedad en donde prima este tipo de intereses económicos, este tipo de maldades intelectuales que se institucionalizan, parece que hace falta lo que usted hace muy poco hacía referencia, una fuerza social que básicamente ponga en jaque esa estabilidad, esa tranquilidad que ellos tienen y le digan, bueno, particularmente yo no me voy a meter a utilizar de manera irregular los fondos que corresponden al Estado porque si no puedo tener una pena privativa de la libertad y pueden iniciarme un proceso penal, etcétera, etcétera. Pero el problema, a mi criterio, se agrava más, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en otra cuestión muy particular, como por ejemplo, hay una persona que, por ejemplo, pertenece al Poder Legislativo, tiene una intención muy negativa contra el gobierno de turno, pero también tiene contactos, porque como usted dijo, estimado doctor Aníbal Torres Vázquez, la corrupción es muy grande y poderosa y no es una cuestión que solamente, de ahí quisiera iniciar acá un punto de discrepancia, no solamente empieza con la fundación de la República del Perú, porque cuando uno lee, por ejemplo, a Alfonso Quirós, que escribió un libro titulado La historia de la corrupción en el Perú, en ese libro Alfonso Quirós dice claramente,
que cuando había la colonia, que era la etapa del Perú que más le interesaba estudiar a Raúl Porras Barrenechea, en la colonia básicamente habían muchas personas que trabajaban para los virreyes y estas personas no eran tan honestas con el tema del envío y el reenvío del dinero para hacer ciertas actividades en estas tierras. Entonces, parece que es un tema más que histórico, es un tema más inherente a la personalidad, pero esto es una cuestión secundaria. Yo particularmente concuerdo con su punto de vista, comulgo con sus indignaciones, porque me parece de que este gobierno, por encima de sus problemas y posibilidades, está tratando de hacer lo mejor posible. Y entonces, en este sentido, quería preguntarle lo siguiente: ¿cómo usted puede enfrentar donairosamente, de una manera muy aguerrida, el rol de los medios de comunicación, sabiendo de que básicamente es como una tormenta que se acerca de una manera incesante y de una manera tan fustigadora a apabullar y a sofocar la voluntad de cualquier persona del gabinete ministerial que trate de romper contra las viejas ataduras, estas mismas ataduras que Manuel González Prada criticó y también, por ejemplo, José Carlos Mariátegui? Bueno, como usted acaba de mencionar, Benedetti es un autor italiano extraordinario. Pinta la realidad tal cual es, no imaginariamente como lo hace nuestro novelista, ¿no? Precisamente el país está jodido por esos intelectuales, entre comillas, que tenemos y que provienen no de ciertas universidades que tienen prestigio gracias al marketing, no porque tengan no una sustancia intrínseca. Ese vendaval de la prensa puede ser enfrentado porque frente al conocimiento, ese vendaval es una pequeña brisita. Lo que pasa es que uno lo enfrenta y los deja para que no se queden llorando o se puedan enfermar mentalmente, pero ellos no entienden ya una y otra vez con las entrevistas que hacen que con uno no pueden hacer lo que quieren hacer, que ellos no tienen un valor intrínseco, sino que su valor es el creado imaginariamente allí en la realidad social, ¿no? Muy bien, si Mario Vargas Llosa dice que estamos jodidos porque somos una población de ignorantes, eso es ajeno a nuestra realidad. Y voy a mencionarle solamente un caso concreto: las Bambas, el problema en las Bambas, que no se podía solucionar, que reclamaban en Lima, ¿no?, que se aplique la ley, o sea, que se haga intervenir a la policía, a las Fuerzas Armadas, y que a balazos se solucione el problema como siempre se ha hecho, ¿no?, en la vida republicana. Y yo he estado en la solución de ese problema. Lo que pasa es que muchas personas celosas no dicen lo que ha sucedido allí. Hablaron los campesinos, los representantes de los campesinos estaban airados, dijeron: estamos en pie de lucha, y gritaban: estamos en pie de lucha. Muy bien, terminó los discursos de los representantes de los diversos grupos, ¿no?, de comunidades campesinas, y intervinieron algunos ya del Ejecutivo, y luego me hicieron intervenir inmediatamente. A mí ni me habían mencionado de que yo iba a intervenir. No estaba en el programa, sino que allí a alta voz dijeron, no, llamaron al ministro Aníbal Torres, ¿no? No sé por qué no me informaron con anterioridad, que debieron informarme. Y yo condeno esa actitud, porque es una actitud desleal. Así no se actúa las personas, hay que actuar transparentemente. Pero comencé a hablarles a ellos como un campesino más que soy, a decirles que nosotros los campesinos no estamos en pie de lucha, que nosotros aquí estamos en pie de diálogo, que queremos resolver el conflicto aquí conjuntamente con los empresarios, porque los empresarios se encontraban allí en ese momento. Y fui en esa vía en el discurso. Y por supuesto el campesino entendió, el campesino a quien le consideran que es una persona embrutecida solamente porque no tuvo la suerte de irse a la escuela, de irse al colegio o de irse a una universidad. El campesino fue mucho más inteligente
que esos grandes intelectuales que tenemos nosotros provenientes de universidades de mucho prestigio. Y a partir de ese momento, el campesino no habló más de que estamos en pie de lucha, sino habló del diálogo, que queremos resolver el diálogo. Se dio en algunos aspectos, la empresa también se dio en algunos aspectos y se resolvió el conflicto pacíficamente sin que corra una sola gota de sangre, ¿no? Un hecho extraordinario allí, pero que claro, en Lima no se dio la publicidad suficiente, porque eso le duele a la ultraderecha de que se haya resuelto en esa forma, porque la ultraderecha busca muertos para justificar, ¿no?, su papel de dar el golpe de Estado mediante la vacancia presidencial. Claro que sí, usted hizo hincapié algo muy interesante. Revaloró, reivindicó la capacidad de raciocinio del campesino peruano, me parece rotundamente loable. Te digo porque, le comento, hace algunas semanas conversaba con una amiga que, bueno, ella es profesora titular de la Cátedra de Literatura Norteamericana, perdón, fue profesora titular de la Cátedra de Literatura Norteamericana en la Universidad de Buenos Aires, y me contó que cuando era jurado de tesis doctoral, un estudiante presentó una bibliografía muy particular. ¿Por qué? Porque Harvard, que supuestamente nos venden, ¿no?, como la mejor universidad del mundo, donde están los mejores cerebritos, que fueron justamente los que estuvieron involucrados con la crisis económica del año 2008 y los que están involucrados en muchas crisis, y que algún día vamos a hablar de esto. Harvard aprobó una tesis doctoral en donde se reconocía que los blancos norteamericanos, los estadounidenses, tenían un coeficiente intelectual más elevado que los latinos. O sea, el problema no es que esta persona quiera aprobar esto, sino el problema es Harvard, que a pesar de que presente esa barrabasada, le da el título de doctor, lo vuelve doctor. Entonces, ejemplos como lo que usted me dice, o sea, rompen esa idea pues que se cristaliza, ¿no?, en las instituciones universitarias estadounidenses, porque hay muchos prejuicios y generalmente usted mencionó a Lima y ese prejuicio que tiene la ultraderecha al cual usted hace referencia. Yo recuerdo, por ejemplo, que Manuel González Prada, César Vallejo y otros grandes intelectuales de provincia renegaban mucho sobre esa clase social, renegaban mucho. ¿Y es por qué? Porque por algo no César Vallejo cuando se fue a París, cuando se fue a Europa, perdón, dijo: me voy de Lima, aquella ciudad pequeña, pecata y petulante, dueña de un enadismo mental insufrible, dijo César Vallejo. Y eso no se refiere al limeño, pues, de a pie, sino a los limeños, pues, conservadores que traen esos vicios, esas malas virtudes, entre comillas, del virreinato, que se creen la última chupada del mango y que no van a tolerar de que una persona de provincia sea el presidente del Perú. Entonces, en esas condiciones, a mi criterio, se vuelve cada vez más difícil consolidar una democracia, porque no puede haber democracia mientras que exista un grupo social que piense de que todo el resto que piensa diferente no merece también la oportunidad de un diálogo respetuoso, alturado, con buenas pautas protocolares en todo el ámbito de sentidos morales, etcétera, etcétera. Y se olvidan de Séneca, porque Séneca dijo algo: para en esta vida ser una persona moral, éticamente respetable, hacen falta dos virtudes: sabiduría y felicidad. Pero para llegar a la sabiduría hay que guiarnos por la razón. Pero estas personas que están enquistadas en los grupos de poder no entienden de razonamientos. ¿Por qué yo digo, si hay tantos problemas políticos de por medio, por qué no inician, como dicen los abogados, antes de iniciar un proceso conciliatorio? Sentémonos, conversémonos sin prejuicios, sentemos nuestras diferencias y a partir de nuestras diferencias reconozcamos nuestras virtudes y nuestros defectos y llevemos al país adelante. Pero yo veo que, al menos por su parte, yo lo felicito muchísimo, independientemente de algunas diferencias, algunas cuestiones que tengo, lo felicito muchísimo por su rotundo desempeño dentro del marco institucional del Ministerio de Justicia. Sé que es difícil el camino,
Sé que es difícil el itinerario que usted ha escogido debido al contexto de pandemia, debido al contexto geopolítico en que se inscribe la realidad nacional, pero es importante dar la lucha, es importante seguir en pie, porque si no, se pierde la esperanza. Y como dijo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz del año 1980, si no hay esperanza, hay que inventarla. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Usted ha narrado una realidad que siempre la explicamos en la universidad, porque allí no confluyen ya todas las ideas que se han expresado al respecto. En los seres humanos hay diferencias naturales, por razones de raza, por razones de color, por razones de sexo, por razones políticas, por razones económicas, por razones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay esas diferencias, pero sustancialmente, o sea, esencialmente, todos los seres humanos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos estamos dotados de razón. Si todos estamos dotados de razón, tenemos esa capacidad racional, ¿no?, que nos proporciona la vida cerebral, que no lo tienen los animales. Nadie es superior a otro. No porque alguien sabe alguito, ya está por encima del otro que no sabe nada. No porque es millonario, ya está por encima del otro que no tiene con qué comer. No porque es blanquito, ya está por encima del otro porque es negrito, que en términos populares lo llaman el coloradito. No, no, no es así. Todos somos sustancialmente iguales por tener esa vida cerebral, por tener esa capacidad racional y razonable, ¿no? Por lo tanto, en la esencia de nosotros está el respeto de los derechos fundamentales. Y eso se puede lograr a través de la democracia. Pero la democracia no es otra cosa, como lo dijo Abraham Lincoln, el gobierno no del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Nuestros gobernantes lo han entendido al revés, que la democracia es el gobierno del poder económico, con el poder económico y para el poder económico. Es el gobierno de la corrupción, con la corrupción y para la corrupción. Eso es lo que pasa en nuestro país. No la vamos a destruir de la noche a la mañana. Hay que hacerlo razonablemente, hay que trabajar intensamente, ¿no?, para poder combatir la corrupción en nuestro país, ¿no? Por eso es que digo y lo sintetizo esto, ¿no? Toda aquella persona que tiene complejo de inferioridad o de superioridad, ¿no?, es una persona asquerosa, es una persona repugnante, no está al nivel del ser humano, ha perdido su condición humana y por eso desprecia a los demás. Totalmente de acuerdo. Y solamente yo creo que en una democracia, por supuesto, en un sistema democrático, se tienen que aprender a respetar las diferencias. Y voy a tener una pequeña diferencia con usted, siempre obviamente con el respeto. Para mí, realmente, yo creo, como usted en un primer momento lo dijo, las diferencias, lo diferente es el patrimonio ineludible de la historia de la humanidad. Sin embargo, no por el hecho de que yo soy diferente a una persona que tiene ojos celestes, o tiene mucho dinero, o tiene 3 doctorados, significa, o que piensa diferente a mí, significa que yo le voy a quitar el respeto. A mi criterio, pueden haber diferencias, pueden haber ausencias de similitudes, pero hay que aprender a convivir con las diferencias en un marco de respeto. Tú puedes pensar diferente a mí, está bien. Yo puedo pensar, qué sé yo, como, a ver, como Lenin, el otro puede pensar como Hayek, el otro puede pensar, qué sé yo, como Abraham Lincoln, el otro puede pensar, qué sé yo, como el Che Guevara. Pero el punto es que no hay que llegar a un nivel muy degradable de empezar a insultar, lanzar falacias ad hominem, sino al contrario, buscar la manera en
en qué podemos coincidir y avanzar juntos. Porque yo creo que en la diferencia, en los matices está la riqueza de la humanidad. Porque en la medida que haya personas diferentes, pensamientos diferentes, podemos reconocer otros modelos, otras formas de ver la realidad y podemos incrementar nuestro pensamiento, enriquecer nuestra visión del mundo y tal vez así enriquecer también nuestros corazones, doctor. Efectivamente, y allí no, por lo que veo, no hay ninguna discrepancia entre los dos, porque estamos plenamente de acuerdo. En el Sí, yo mundo también. no existe dos seres humanos exactamente igual. No existe. No existe dos seres humanos que sean como una computadora y que, por supuesto, todas las computadoras, de acuerdo a lo que lo alimentan, van a producir los mismos resultados. No. El ser humano es distinto, no hay dos seres humanos que piensen exactamente igual, que quieran exactamente lo mismo, que les guste exactamente, ¿no? Determinados alimentos, por ejemplo, no hay, somos diferentes. Hay personas que tienen una ideología, otra ideología, puede ser extremistas, puede ser otras de centro, ¿no? Eso es natural y eso en la democracia todos ellos tienen que participar, pero precisamente porque existen esas diferencias de ideologías políticas, económicas, sociales, como es en un Congreso de la República, por esa razón es necesario el diálogo, es necesario el diálogo, ¿no? No hay peor mal para el diálogo que aquel que se concede un valor extraordinario sobre los demás. No hay. No hay peor enemigo del diálogo el creer que nuestras ideas no pueden ser confrontadas con las ideas de los demás. No hay, ¿no? Nuestras ideas tienen que ser confrontadas, pero de la confrontación surgirá, ¿no?, la solución. Y eso es lo que jamás se va a entender en nuestro Congreso de la República, porque allí no se puede hablar en los términos en que estamos hablando. Porque en los términos en que estamos hablando, eso requiere de conocimiento, eso requiere de estudio, eso requiere de haberse quemado las pestañas durante muchísimas noches, ¿no? Allí no, allí simplemente todo es superficial. Hay que llamar al ministro Torres para que explique por qué está intentando revisar el expediente de Soria. O sea, hay que impedirle al ministro Torres que ejerza, ¿no?, su función, ¿no? Y ellos lo toman eso como muy normal, como muy normal. ¿Y qué tiene que hacer el ministro Torres? Tiene que concurrir al Congreso, tiene que dejar lo que tiene que hacer en beneficio del país para satisfacer el interés de unas cuantas personas allí que jamás no han leído lo que usted no está mencionando esta noche y que por lo tanto ellos en su conocimiento son muy incipientes, pero hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque tienen poder. En el Perú, a veces los ignorantes tienen muchísimo poder y frente al poder, la inteligencia debe callarse. Eso es lo que pasa en nuestro país. Alguna vez yo recuerdo que tuvimos un congreso relativamente decente, un congreso conformado bueno, por personalidades que tenían una visión muy concreta del pasado, del presente y que trazaban hipótesis sobre cómo debería ser el futuro del Perú. También tuvimos ciertos intelectuales de primer nivel acá en el Perú. Mencionaré algunos que no son necesariamente de mi prebenda política, pero yo particularmente les tengo mucha admiración. Luis Alberto Sánchez, Gran Jorge rector de Delgado, San Marcos. claro que sí, y muchos otros intelectuales, José de la Riva Agüero y otros grandes intelectuales llegaron al terreno de la política y dignificaron la política. Pero aquellas personas que están dentro del Congreso de la República, yo los escucho hablar y yo digo, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Efectivamente. Plata como cancha, ¿no? Y me Sí. quedo sorprendido porque es lamentable de pasar a tener a Sánchez, ¿no?
un intelectual de primer nivel. Yo he leído muchos sus libros, sus memorias personales, he leído muchos sus libros sobre su tesis doctoral, la leí, la acabé de un tirón cuando era más joven. Pero como lo que digo, y ahora estas personas están llegando al poder simplemente por el poder económico, ya no hay un gobierno de intelectuales, de pensadores. Ahora, usted mencionó algo muy importante. Aquellas personas que muchas veces tienen complejo de inferioridad o complejo de superioridad, en realidad yo creo que lo que tienen que hacer es ir a un psicólogo, porque yo voy a mencionar dos puntos interesantes que muy pocas personas quieren recordar. Dos premios Nobel. José Saramago, Premio Nobel de Literatura del año 1998, y Adolfo Pérez Esquivel, que es un gran amigo y lo respeto mucho y sé que tal vez algún día escuche esto y le mando mi fraterno abrazo. Los dos me dijeron, bueno, uno me dijo lo siguiente: mira, Luis, la persona más sabia que yo conocí era mi abuela. Ese era Adolfo Pérez Esquivel. Ella no tenía ni primaria, era una analfabeta, pero cuando hablaba para decir poesía. Era increíble mi abuela, porque no necesariamente tenía educación, pero sino la forma en que razonaba, en que coordinaba las palabras, en que había vivido, ya daba un matiz muy distinto y distante a lo que el común mente se escuchaba en ese momento. Y José Saramago dijo en el discurso del Premio Nobel lo siguiente: la persona que más me enseñó en la vida era una persona analfabeta. Lo está hablando el Premio Nobel de Literatura. No le está hablando Luis Fernández, ¿no? Y un Premio Nobel de Literatura, como se dice, que tiene todo mi respeto, ¿no? Como otro Premio Nobel de Literatura que cuando Atilio Borón, un politólogo, lo reta a debatir sobre su último libro, no tiene tiempo y empieza a buscar editoriales para que no le den cabida. Ese tipo de Premio Nobel de Literatura a mí no me parecen respetables, sino al otro Premio Nobel de Literatura que amaba a los pueblos indígenas, que amaba a los pueblos originarios, que no tenía ese complejo de superioridad de decir yo soy español, tengo ascendencia portuguesa y bueno, ya no me junto con los latinos. No era así. Y yo creo que esos ejemplos deben ser emulados por la nueva casta política que está llegando al poder legislativo y que básicamente se cumple lo que Bertrand Russell dijo lo siguiente, ¿no? Bertrand Russell: el gran problema del mundo consiste básicamente en lo siguiente, en que los intelectuales están llenos de dudas y los ignorantes están llenos de seguridad y avanzan y hacen lo que los intelectuales deberían hacer. Y yo creo que eso es lo que está pasando en el Perú, porque en el Perú todavía hay un grupo académico muy considerable, hay un grupo académico muy refulgente, pero que vive de espaldas al terreno político. Yo creo que es un momento clave, estimado doctor, para invocar a esas fuerzas intelectuales que todavía hay, que están por el pueblo y para el pueblo, como dijo Abraham Lincoln, para que se sumen y hagan un protagonismo histórico que reivindique al Perú ante la mirada mundial, porque no podemos permitir que personas que no solamente tengan una porosidad académica, una porosidad académica muy lamentable, sino una porosidad moral, estén usurpando puestos que otras personas, como es en su caso, deberían asumir, y que deberían haber muchos Aníbal Torres Vázquez en el Congreso de la República, pero desafortunadamente a veces se cumple lo que Raúl Porras Barrenechea dijo cuando era ministro de Relaciones Exteriores: el Perú a veces es madrastra de sus hijos y apasionada madre de los ajenos. Y es lástima, sinceramente, de que acá el Perú todavía siga con ese talante que no pudo disolver ante la luz del presente. Doctor Aníbal Torres Vázquez, ha sido muy gratificante compartir este espacio de reflexión, de diálogo. No le pienso quitar más tiempo. Sé que la labor como ministro de Justicia es una labor muy fatigosa y comprendo rotundamente su ideal, lo comparto, lo estimo y por favor le pido de todo corazón que no cambie ese horizonte, esa misión inclaudicable que ahora está presente muy poderosamente en su personalidad. Muchísimas gracias, estimado doctor Aníbal Torres Vázquez, y muy agradecido por aceptar nuevamente esta invitación para dialogar y platicar, y de esta manera sembrar un poquito de cultura y hacer lo que dijo Sarmiento, este gran filósofo argentino:
Si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano, no hay que embrutecerlo, no hay que malinformarlo, hay que educarlo. Y acá estamos hablando cultura, hemos citado libros, hemos citado autores, Benedetti es un autor, acá lo digo, no es italiano, es uruguayo, pero no importa. Lo importante es que se ha De mencionado a ascendencia italiana. ascendencia italiana, claro que sí, al igual que Francesco Carneluti. Sí. Bueno, pero Carneluti ya Como es italiano. ellos dicen, no, nosotros venimos del mar. Yo le comento algo muy interesante. Eso lo dijo el presidente Alberto Fernández, pero muchas personas de Argentina estaban muy amargadas, ¿no? Muy amargadas, estaban muy amargadas con su presidente. Decían, ¿cómo esa persona puede representarnos? Porque básicamente no un presidente refleja la mentalidad de un país. A veces se le elige por ciertas ideas, pero no por toda su idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, eso será para otro tema, doctor. Doctor, le envío un gran abrazo. No sé si quiere decir algunas últimas palabras, estimado doctor, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Luis. Solamente decir, ¿no?, de que quien ejerce el poder lo debe ejercer para igualar a todos los peruanos, como he mencionado, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. O sea, esas grandes mayorías nacionales también deben tener derechos fundamentales. O sea, para ellos también debe haber democracia. En el Perú nunca existió eso, que no podemos despreciar al ser humano por su condición social, racial, social, política, religiosa. No, no, no. Para nosotros, cada ser humano es un templo. Hay que respetarlo porque es de carne y hueso, como nosotros mismos. No importa nuestro origen. Yo también provengo de un origen muy humilde y las grandes enseñanzas que he tenido precisamente es de dos personas que eran semi-analfabetas. Mi abuelita, doña Cayetana Campos Aldaña, a quien admiro y lo sueño durante muchísimas noches, y mi madre, doña Estefanía Vázquez Campos, a quienes rindo mi admiración. Y si es verdad que hay una vida trascendente, quisiera volver a estar junto a ellas. Muchísimas gracias, don Luis. Lo agradezco por esta invitación. Sinceramente, yo soy el agradecido y como en alguna ocasión anterior le dije, así como en la pirámide, así como en la Constitución, es para la pirámide de Kelsen, la ley de leyes, las leyes que están por encima de cualquier otra norma jurídica, nuestra norma fundamental es el respeto. Y eso lo vamos a tener muy presente y usted cuente con nosotros para lo que usted considere conveniente en aras del fortalecimiento del pensamiento crítico de la ciudadanía, la estimulación de la democracia y la solidificación de las buenas costumbres en el marco social en que vivimos. Un gran abrazo, estimado doctor. Un abrazote, don Luis. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Muchas A gracias. usted. Gracias.